antes de yo ser terapeuta, yo era masajista. Probablemente yo no encontraba la diferencia entre estas palabras. Alguien me dijo, y fue una maestra, que masajista todo el mundo podemos ser masajistas. Con que tú lleves tus manos a tu cuerpo y empieces a sobar cuando te lastimas o cuando te golpeas, eso es un masaje. Entonces, ¿cómo brincas de ser masajista cuando yo era masajista, que solo tocaba cuerpos, a ser terapeuta? Empiezas a conocer las partes de tu cuerpo y empiezas a dar ya no un masaje solamente, sino una terapia corporal que te lleva a una sanación específica. Esta actividad a mí me lleva a ver que mucha gente empieza a recibir una especie de sanación, de descanso. Cuando yo doy esta terapia, la persona me dice, ay, gracias, me siento mejor. Al ver su cara de felicidad, me lleva a más, a más. Y cuando conozco a la doctora y me dice, ¿estás interesada en ayudar más gente? Y yo digo, sí. Entonces empiezo a tomar este curso, lo aprendo y es como estamos ahora aquí tratando de ayudar a más. I'm Dr. Leslie Korn, and I'm currently talking to you in Cabo Corrientes, Mexico, in a town called Tuito. And I have lived and worked in this region for nearly, dare I say, 50 years. My original training has been as a massage therapist, focusing on deep tissue massage, medical massage, cranial sacral therapy, and polarity therapy. And of course, over the years, I've learned many, many techniques. And those methods were really the foundation of the development of my natural medicine center. And while treating people at the center, people came from all over the community and the indigenous communities in the region. I saw many, many people with chronic illnesses, in particular diabetes. Diabetes, son de yo creo que las principales enfermedades crónico-degenerativas, que principalmente la causa pues es genética. También muchos hábitos o culturas que tenemos aquí, más que nada el mexicano. Creo que un 60-70% de la población adulta presenta esta enfermedad y yo creo que va a ir en aumento en un futuro a 5 a 10 años, por lo que te comento, que hay mucho sobrepeso y obesidad aquí en nuestro país. Y pues tenemos el primer lugar mundial en obesidad infantil, entonces tenemos un futuro pues no muy bueno, en el cual debemos estar cambiando eso para no tener esta enfermedad. Well, we are seeing diabetes develop earlier and earlier because we're seeing so much use of Coca-Cola for breakfast or Cheerios or Fruity Loopies. If we're giving these foods to children younger and younger, if indeed we are eating these foods while we're pregnant, we know that children are being born overweight and they're being born more vulnerable to develop diabetes by the age of 9. El azúcar va afectando la cuestión de los nervios y eso se llama la neuropatía diabética. Va perdiendo la sensibilidad los pacientes en sus pies, en sus piernas. Hay grados que hay pacientes que se les cae un zapato ir caminando y no sienten. Y por eso es tan común y hay tantas amputaciones en los dedos en personas diabéticas, desafortunadamente, porque simplemente con el hecho de utilizar un zapato, que ellos lo sienten cómodo, no sienten, se les hace una ampollita. Y esa ampollita pasan una semana, 2 semanas, mes, 2 meses y cuando ya se dan cuenta, ay Dios, tengo un dedo moradito. Y por eso es tan común las amputaciones. Aunque un 60-70% de las amputaciones pueden ser prevenibles, siempre y cuando se atiendan y se diagnostiquen a tiempo. However, diabetes type 2 is generally what we think of as a lifestyle disease, a disease of modernity. For example, prior to 1950, we saw very little diabetes at all in Mexico.
And what we see is with the influx of refined foods, the influx of sugar, and the transition of sugar, let's say from 1900 being a rich person's food, and therefore only rich people who ate too much got diabetes. Now it is really a poor person's food, or it's a food of addiction. It's a food that's really a poison. What I did for this project was develop a protocol, particularly for the treatment of diabetes type 2 and its sequela. That includes stress is the number one concern, of course, because with stress you get elevated glucose, let alone insomnia. It exacerbates the pain that often accompanies the diabetic neuropathy. And I wanted to also incorporate the treatment of the lymphatic system. And so I developed a protocol that was easy to implement, that could also be done with limited disrobing, because we're also working with a modest population and not necessarily having to use any oil. This is the protocol I developed that incorporates craniosacral, polarity, lymphatic massage for edema. And in diabetes, you want to be very careful. So you're not really doing deep tissue, but you're doing deep relaxation work to enhance the self-care and the healing process. And now let's remember that the traditional medicine of Mexico, as well as all over the world, incorporates touch therapies and different massage therapies. So it's not like these methods or the idea, the concept is new. It's just that I wanted to amplify and support these traditions. Con el conocimiento que ya traía, el masaje que ella me enseña empieza a ayudarme a tocar un punto de drenaje linfático, que esto nos ayuda a tener una mejor circulación sanguínea. Al bombear y fluir esta sangre en cada punto linfático, se drena y ayuda a que la misma sangre de manera natural empiece a purificarse. Tocamos todo su cuerpo. Lo hacemos con ropa como ustedes ya lo vieron, pero tomamos su cabeza, su área de cuello, sus brazos, sus piernas, su estómago. Todo es importante, pero en especial creo que esos puntos son los más importantes para drenar. Hay personas en este problema de salud que tienen problemas digestivos, tienden a cansarse con mayor cantidad en su cuello, en sus hombros. No podemos dar una presión muy fuerte, puesto que su piel es más delgada que la de una persona normal. Los pies se les cansan muchísimo, la circulación se vuelve más lenta y se intoxica más entre su alimentación, su problema de salud y las medicinas. Estamos haciendo todo este drenaje en especial sanguíneo para ayudar a que esto fluya de mejor manera, tanto en su aparato digestivo como en todo su cuerpo. Es muy común esta enfermedad, la neuropatía diabética, y digo, son pacientes que desafortunadamente cursan con otras enfermedades. A veces cuando ya hay insuficiencia renal, lo que hay sobrepeso u obesidad, entonces presentan muchos síntomas en sus piernas, los cuales la principal es el hinchazón. Porque ya todos que no puedo, siento que ya me hago y voy, ¿no? ¿Siente bien la presión? Sí. ¿O siente que le moleste? Si hay algo que le moleste, dígame, para hacerlo de una manera diferente. Entonces simplemente este masaje terapéutico es como un drenaje manual, que puede ser agua, puede ser linfa. Entonces todos esos benefician, ayudan a los pacientes simplemente con sentir, ay, mis piernas las siento livianitas, ya no las tengo hinchadas, no se me entumen, no las tengo frías, o unos calambres que me dan a medianoche, buenas tardes. Entonces simplemente con aliviarle ese síntoma
ese dolor o esa desesperación a los pacientes sí ayuda bastante, porque muchas veces hay pacientes que debutan o ya los diagnosticas con diabetes, caen en depresión o no quieren aceptar que son diabéticos. Y aquí viendo a la compañera Mina y pues con este ambiente relajado, pues yo creo que los pacientes se van a sentir muy a gusto. After all, we know that touch heals, touch helps, touch transmits the heartful feelings, and those go a long way in terms of helping someone feel better. So what we also do is teach some exercises that people can do at home, and when a family member accompanies the individual who's receiving treatment, we like to teach them a few techniques that they can do and share with their loved one. Si la mamá es la enferma y tiene una hermana, una tía o una prima, ella puede tomar el curso para aprenderlo y sanarse entre ellas mismas. Más que nada la diabetes es una enfermedad muy, muy difícil. Hay gente, dependiendo la diabetes, hay gente que se marea, gente que no puede estar mucho tiempo de pie porque se agota. Hay ejercicios que los puedes hacer sentados, acostados o hasta de pie si el paciente lo permite. Al fortalecer la columna, vamos a tener que fortalecer los brazos, todo lo que es el área de tu brazo, todo tu tren superior, después de ahí todo el tren inferior. Para que tú corrijas la columna, empezamos con un ejercicio del tren superior y otro ejercicio del tren inferior. No cansarlos porque la enfermedad en sí los agota bastante, es darles movimientos suaves, tenues. El ejercicio que puedes hacer parada también vienen siendo lo mismo. Igual la elevación de rodilla, pero ya de pie haces que tu músculo se involucre más. Pero eso sería la segunda fase si el paciente tiene más fuerza o está más, tiene más equilibrio, pero cuidando que él recargue su espalda o que esté tomado de algo. La casa es un gimnasio, desde barrer, limpiar, tender la cama. Al tender la cama, al movimiento que tú sacudes las sábanas, trabajas lo que son los hombros. Entonces, ¿qué es? Voy a guardar los trastes, estoy trabajando los hombros. Voy a guardar los platos, estoy trabajando abdominales. Entonces, estoy barriendo, estoy trabajando la cintura. Estoy trapeando, le estoy dando movimiento a mi espalda. Entonces, es un gimnasio completo lo que tienes en casa. And one of the goals is not only to help someone feel good in their bodies, because in diabetes, people suffer, but I also wanted to help people feel so good that it would stimulate their own self-care battery, that it would stimulate them to say, oh, I feel a little better, I'm going to go for a walk, I feel like I can do something for myself and feel a little better today. ¿Sintió más descansado o no? No, acabo de dormir. Ah, sí, durmió temprano. ¿Y se sintió más descansado hoy al despertar? Sí, ahora ¡Qué bueno! ya me puse a regar el jardín y todo, ya anduve haciendo chambas. Entonces sintió un beneficio. Sí, Entonces quiere decir que esto está ayudando y en su próxima cita va a ayudar más. no, pues sí. Veremos Y ahorita ya siento más la camisa por el aguante, ya me la punto. Dice que sintió un beneficio. Me da tanto gusto, Sí. señor, que usted haya Vamos. estado y que no falte a su cita para que de esta no. manera pueda sentir un No, mejor no. beneficio. Y hemos tenido muy buen resultado de la gente. Está feliz, está apoyando y está asistiendo, que es lo más importante. Y hoy tuvimos buenas noticias que muchos de ellos han tenido resultados apenas con una terapia. Eso para mí es fantástico porque está funcionando. Pues me duele todo el cuerpo, es un agotamiento muy feo, que te diga que nomás quieres estar acostada, te duele todo el cuerpo. La verdad muy triste esta enfermedad. Y pues me recomendaron venir aquí, pues vine. Pues me duele mucho mis pies,
principalmente mis pies me impiden moverlos con mayor facilidad. De ahí se viene una cadena de muchas cosas más. Viene la hipertensión, que también la tengo. Pues no sé, muy fácilmente me duele la cabeza. Últimamente me hormigan mucho mis yemas de mis dedos, hasta esta parte de aquí de mis manos. No sé a qué se deba. Los pies también me hormiguean, me dan muchos calambres. Tengo varices desde joven, pero ahora últimamente creo que ha sido peor. Porque esta enfermedad es muy triste, la verdad. La mayoría de todas mis familias se han muerto de eso. Y ahorita después del masaje, ¿cómo se sintió? Pues relajada, me siento ahorita relajada, me siento a gusto. Yo les doy las gracias porque me quitó esa pesadez que traía aquí mucho. Muchísimas gracias porque vi a gusto que me siento y de mis pies. Y así con esos apretoncitos que me dieron, ya me sentí más alivianado. Cuando me bajé de la camilla, ya me sentí más alivianado, a gusto. Ya puede correr, dice usted. Sí, ya siento más flojo el cuerpo con esa sobada. Pues muy bien, ojalá que lo siguieran apoyando, que lo siguieran impulsando y que pues la gente nos diéramos el tiempo para venir a este tipo de masajes, pues atendernos, porque pues los tiempos no están, nosotros nos descuidamos por la alimentación, nos descuidamos que no hacemos deporte, no estamos acostumbrados a caminar, ni a nada, entonces si tantito no nos ayudamos de alguna forma, de alguna manera, pues peor nos espera la situación. Eso es para nosotros que ya estamos grandes. ¿Qué se podrá esperar el día de mañana? ¿Que mis hijos estén más grandes? No, me siento a gusto, sí. ¿Se siente más ligerita? Sí. Ya puede brincar. Ay. Hasta bailar. Ya puede bailar. We have people donating in every direction. We have the head of the medical center taking his time to schedule appointments. We've been gifted with this beautiful home by a resident of this town. We have other members of our team being placed in homes at no charge as gifts to participate. So everybody is participating, and we raise funds clearly to pay the massage therapists who are trying to earn a living doing this work, but everything else is donated. And kind of the fun thing is, as you hear, we've got chickens and we've got announcements, and we are doing really what we call community-based treatment. That means there may be a few people in the room at once. We're doing exercise at one time, we're doing treatments at another. Maybe someone's coming in for their intake at the same time. And it really allows as many people as possible to be treated at no charge. Pues sumamente agradecido, porque va a ser algo que va a dejar huella. Va a dejar huella, los pacientes ténganlo por seguro que ya sea a mí o a algún otro compañero médico o enfermera, oiga doctor, me fue bien, súper bien, me sentí muy a gusto, me atendieron muy bien. Vemos cómo va a responder la gente a este tipo de terapéutica, de esos masajes. Entonces hay que agradecer y pues espero que sobre la marcha sigamos trabajando y ver más proyectos en beneficio de nuestra gente.
Esto para mí se me hace un acto de amor hacia nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque les estamos dando la oportunidad de que tengan esa salud, ese conocimiento para que se ayuden, porque si no tienen esto, ellos no lo harían. ¿Por qué? Porque no tienen los medios o no tienen el conocimiento. Y de verdad esto es genial lo que están haciendo. Quiero dar gracias a Dios, al universo, a lo que permitió todo esto y posterior a todos los medios que lo han hecho posible, como es la doctora, este gran equipo de grabación, mis compañeros que están apoyándonos dentro de y atrás de, a todos y cada uno, pero principalmente pues ya saben, a las energías, a las vibraciones y al universo que nos está apoyando para que todo esto fuera posible. Por un momento pensé que ya no se realizaría, puesto que, repito, estábamos desde el 19, pero por alguna buena razón, que estoy segura que es para ayudar a más, estamos aquí nuevamente. Gracias, gracias a todo y a todos los que estamos involucrados en todo esto. Gracias. A ustedes. Gracias. ¿Es todo? ¡Ay, ya quedó! ¿Pueden tomar esto? ¡Ah! No. ¡Ah!